Uso de la palabra. Muy buenos días. Buenos días al pueblo salvadoreño, en primer lugar. Muy buenos días, señores diputados y diputadas de la Junta Directiva, señores diputados y diputadas del Pleno Legislativo, invitados, colegas ministros y acompañantes a esta jornada legislativa. Vamos a proceder entonces a la lectura de las preguntas tal cual como nos fueron enviadas de parte de este órgano del Estado y que ya fueron leídas por el señor diputado presidente de la Asamblea Legislativa. La pregunta número 1. ¿Cuáles son los estudios hechos por el Ministerio de Salud sobre la calidad del agua potable que brinda ANDA? El Ministerio de Salud, en su labor de vigilancia sanitaria del agua, verifica cloro residual libre, análisis microbiológico y físico-químico, el cual tiene como objetivo verificar que el agua suministrada a los usuarios, en este caso del ANDA, cumpla los reglamentos establecidos del Reglamento Técnico Salvadoreño RTS 13.2.1.14 del agua. Que en adelante, para ahorrarnos decir todo esto, lo vamos a nombrar RTS. ¿Se hace permanentemente? Sí, la vigilancia de la calidad de agua se realiza permanentemente de conformidad a lo establecido en el RTS del agua, a través de la red de muestreo de las 5 regiones de salud, los 17 CIBASIS, y las 742 unidades de salud a nivel nacional, en el marco de un plan anual de trabajo. 2. ¿Cuáles son los planes de saneamiento ambiental que el Ministerio de Salud ha desarrollado para lograr que las comunidades tengan abastecimiento de agua potable? Ninguno, puesto que mediante el Acuerdo Ejecutivo 3666 del año 95, estos planes son desarrollados por ANDA, razón por la cual no son desarrollados por el Ministerio de Salud. 3. Participa el Ministerio de Salud interviniendo y controlando todo lo que atañe a las actividades de saneamiento y obras de ingeniería sanitaria que desarrolla ANDA. No. El Ministerio de Salud no participa en las actividades de saneamiento y obras de ingeniería sanitaria que desarrolla el ANDA, tal como quedó establecido en la Ley de Medio Ambiente en sus artículos 19 y 115. 4. ¿Cuántas autorizaciones ha concedido el Ministerio de Salud para que el ANDA desarrolle sus actividades en los últimos 10 años? Ninguna, puesto que el Ministerio de Salud realiza estudios de factibilidad a usuarios. ¿Existe un monitoreo continuo de la calidad del agua potable que brinda ANDA? Sí, la vigilancia de la calidad de agua se realiza permanentemente de conformidad a lo establecido en el RTS del agua, a través de la red de muestreo de las 5 regiones de salud, los 17 CIBASIS y las 742 unidades de salud a nivel nacional. Es exactamente como se contestó más arriba. 5. Cuenta el Ministerio de Salud con los estudios que demuestran que los pozos que se han estado abriendo durante el año 2019 y 2020 cuentan con agua potable o agua limpia susceptible a ser potabilizada. El MinSal hace vigilancia de la calidad distribuida en las redes de acueducto de agua hacia el usuario final. La función a la que hace referencia la pregunta no corresponde a esta cartera de Estado que está establecido en los artículos 70 y 71 de la Ley de Medio Ambiente. 6. ¿Aplica el Ministerio de Salud la guía de la Organización Mundial para el Agua de Consumo Humano? Sí, se aplica a través del RTS, que posee correspondencia con las guías de la Organización Mundial de la Salud para la calidad de agua en su última edición, la 4ª edición, última edición.
¿Tiene documentos que prueben esta aplicación? Por supuesto que sí hay. Son los informes de resultados de análisis microbiológicos, físico-químicos y trazas de metales en muestras de agua, que son procesados y emitidos por el Laboratorio Nacional de Salud Pública, y la oferta de análisis que se realizan conforme al RTS. 7. ¿Identificó el Ministerio de Salud el problema del mal olor y sabor del agua potable brindada por el ANDA durante enero 2020? Esto tiene como dos partes la respuesta. Primero, decir que a partir de comunicación con el despacho de la presidencia de ANDA y luego por el creciente aumento de las denuncias en las redes sociales del país, el Ministerio de Salud se da por enterado de esta situación. Posteriormente, para comenzar la identificación a la que hace alusión la pregunta, se toman ciertas directrices y órdenes. La primera, al momento teníamos análisis preliminares, los que nos mandata el RTS hacer y con los que contábamos hacia ese momento. Y es en ese momento, en un segundo instante, que comenzamos a hacer análisis del evento y ordenamos a la comisión, una comisión de técnicos, tanto de ANDA, del MAR, como de MinSal, para la recolección, traslado y análisis de muestras de agua en la bocatoma de la planta potabilizadora del agua, Las Pavas, las cuales fueron procesadas por el laboratorio de ANDA para determinar con certeza la causa del evento. ¿Cuál era la calidad del agua previo a esta fecha? El agua no había presentado ningún parámetro de color y olor fuera de la norma previa hasta esa fecha, según el RTS. Se hicieron estudios bioquímicos de esta. En principio, decir que los estudios bioquímicos no se realizan a agua, se realizan a seres vivos. Por tanto, nosotros no hacemos, ¿verdad?, estudios bioquímicos al agua. ¿A qué nos referimos con esto? Los estudios bioquímicos se hacen a seres vivos. Se estudia la química sanguínea de seres vivos, por ejemplo, como nosotros. Ahí tenemos entonces la química sanguínea de carbohidratos, proteínas, nitrógeno ureico, colesterol, triglicéridos, glicemia, etcétera. Ese tipo de exámenes no se realiza al agua. Por lo tanto, no se le hicieron estudios bioquímicos a esta. El MinSal se encarga de la vigilancia con parámetros, como ya lo mencioné en una respuesta anterior, físico-químicos, microbiológicos y trazas de metales. ¿No fue este olor y sabor del agua supuestamente potable un signo de alarma que se estaba gestando una amenaza de salud pública? Realmente en las evaluaciones que hicimos, tal como lo estaba manifestando en la pregunta anterior, no. No obstante, a partir de esa comunicación con el presidente de ANDA y el creciente número de denuncias públicas en las redes, se ordenó a la Dirección de Salud Ambiental, DISAM, y al Laboratorio Nacional de Salud Pública que intensificara la toma de muestras georreferenciadas del agua en el área metropolitana de San Salvador para su análisis siempre con base al RTS. 8. Desarrolló el Ministerio de Salud un plan contingencial ante la última crisis de salud pública generada en enero del 2020 sobre el agua distribuida. Aquí también me tomo a bien partir esta pregunta. En principio es necesario que definamos el concepto de crisis de salud pública para que podamos tener contexto de esta. Y esta es una definición tanto de la OMS, tanto de organismos internacionales, de universidades que trabajan el tema de salud pública y que se maneja también en cualquier casa de estudio de recursos humanos en salud. Y una crisis de salud pública se define como una situación que afecta a los humanos desde una localidad en particular o que abarca todo el planeta.
Las crisis de salud generalmente tienen impactos significativos en la salud de la comunidad, la pérdida de vidas y la economía. Puede ser resultado de enfermedades, procesos industriales y eventos naturales. Por lo tanto, debe descartarse rotundamente la existencia de una crisis de salud pública durante ese evento. No obstante, y debido a ese evento de enero del 2020 sobre el agua distribuida por ANDA, se giraron dos órdenes. La primera, como ya mencioné más arriba, que se intensificara la vigilancia georreferenciada, ¿verdad?, y la toma de muestras para continuar y profundizar los análisis microbiológicos, físico-químicos y trazas de metales que realiza el Laboratorio Nacional de Salud Pública en coordinación con la DISAN, que es la División de Salud Ambiental. Sobre todo, georreferenciada, como decía al inicio, en las zonas donde se estaba reportando el evento. No se le hicieron estudios bioquímicos porque, como ya expliqué, eso no se realiza en agua. Y la segunda orden fue que se realizara un análisis del comportamiento epidemiológico de las infecciones gastrointestinales en el mes de enero del presente año, del 2020, y se comparara con el comportamiento epidemiológico de estas mismas, ¿verdad?, durante el mismo periodo, para poder tener una lectura mucho más objetiva y lógica si había o no una relación de ese evento con una afectación a la salud de las personas. Esto se le ordenó a la División de Vigilancia Sanitaria, que es la DBS en el Ministerio de Salud. Continúa la ministra, pregunta 9. Continúa la ministra de Salud dando el aval al consumo humano del agua que distribuye el ANDA en sus acueductos y que en todo caso sea suficiente hervirla. Muy bien. La indicación que se podía beber el agua ha sido dada tomando como base los estándares tradicionales e históricos, que entre otras están contenidas en el RTS y con los que han venido trabajando las administraciones anteriores. No obstante, con las directrices indicadas por el presidente Nayib Bukele, dichos estándares tienen que elevarse. Por tanto, en este nuevo contexto establecido, yo ratifico mi compromiso por elevar los estándares de vigilancia de calidad del agua para consumo humano, que es la competencia atribuida por ley al MinSal. ¿En qué estudio científico basó su aseveración? Como lo decía anteriormente, en el reporte de los análisis de la calidad del agua que realiza el Laboratorio Nacional de Salud, que son físico-químicos, microbiológicos y trazas de metales, y que eran los que se tenían hasta esa fecha, del 3 al 17 de enero, y los que tuvimos durante el evento. ¿Está consciente la ministra de Salud que generó una crisis de salud pública? Tal como ya mencioné anteriormente, los elementos determinantes para hablar de una crisis de salud pública son impactos significativos en la salud de la comunidad, pérdidas económicas y pérdida en vidas humanas. En tal sentido, en mi calidad de ministra, no he generado ninguna crisis de salud pública. ¿Cuáles son las cantidades? Pregunta 10. ¿Cuáles son las cantidades de sulfato de cobre que se está utilizando para el control de algas? La función de potabilizar el agua es una función legal de ANDA. Por la especificidad de la pregunta, ¿verdad?, será el presidente de ANDA quien podrá responderla. ¿Cuáles son las consecuencias a la salud de las personas de ingerir agua con sulfato de cobre? Los análisis para trazas de metales que incluyen cobre, hierro, zinc, cromo, níquel, manganeso, plomo, arsénico están dentro del límite máximo permisible y no se encontró ninguna muestra fuera de esa norma. Por tanto, no se está consumiendo agua con sulfato de cobre. Es suficiente únicamente controlar las algas cuando éstas están siempre acompañadas por bacterias y protozoarios que pueden ser patógenos. Esto es decir, puede generar enfermedades en la población.
Las bacterias son eliminadas a través de la cloración y los protozoarios no están contemplados en el RTS, más sin embargo, estos son eliminados a través del proceso como la filtración, en el caso de las formas quísticas, y con la cloración en su fase de trofozoitos. Por lo tanto, sí, y estos procedimientos son hechos ambos por ANDA. Y con esto termino, ¿verdad?, las respuestas a las preguntas enviadas al despacho del Ministerio de Salud por la Asamblea Legislativa.